Listo, jóvenes, entonces empezamos nosotros. De un minuto, por favor. Voy a nomás compartir toda la pantalla para acceder a otras ventanas. Entonces, habíamos visto nosotros otra parte, la morfología del robot, parte 3. En un principio hemos visto nosotros que está compuesto un robot manipulador. Estamos nosotros enfocándonos en los robots manipuladores, los robots industriales, los brazos robóticos, ¿ve? Porque la robótica es pues una ciencia muy extensa. Hay robots móviles, robots de propósitos específicos, especiales, pero nosotros vamos a enfocarnos en lo que son los robots manipuladores. Y parte de la morfología, o sea, que es parte vital, un componente esencial para tratar en este caso de analizar, de entender un robot manipulador, es pues los actuadores y los sensores. Habíamos visto nosotros y habíamos estado entrando también acá un accionamiento directo, que era en este caso el accionamiento que se daba en ciertos robots manipuladores, por lo general donde ya no se contaba con el sistema de reducción. ¿Ve? Los robots SCARA, para ganar una velocidad de accionamiento mucho más preciso, utilizaban este tipo de accionamiento directo. Bueno, después también habíamos visto nosotros ya que era lo que era la introducción a los actuadores, ¿no? 3 tipos de actuadores muy importantes en la robótica. Actuadores neumáticos, que tienen como fuente de energía el aire y la presión. Los actuadores hidráulicos, que tenían como fuente de energía, en vez del aire, aceites especiales. Y actuadores eléctricos. Esos son los que están de forma natural, ya están bien establecidos como actuadores en lo que sería robots manipuladores, ¿no? Después habíamos visto también el funcionamiento, los tipos de actuadores neumáticos. Tenemos los actuadores neumáticos de cilindros simples, cilindros de doble efecto, también lo hemos visto nosotros, los motores de aletas rotativas y motores de pistones axiales que concedían a través de este accionamiento, a través del aire y la presión, en este caso, un movimiento rotacional, un motor como tal, ¿no? Entonces, después entramos con lo que eran los actuadores hidráulicos, ya que tenían como fuente, en este caso, de energía, ya no contaban, o sea, son muy parecidos a los actuadores neumáticos, sin embargo, ya no cuentan con el aire como componente esencial para el trabajo necesitado para el accionamiento, en este caso, de un pistón, ¿no? Trabajaban, en este caso, con aceites especiales, ¿no? Son mucho más prácticos, podríamos decir, porque estos aceites van a provocar de que la maleabilidad, o sea, la manipulación, sea en este caso más extensa. ¿Qué significa esto? Significa de que yo pueda maniobrar, de que yo pueda controlar casi en toda la extensión la apertura y cierre de estos pistones, con los aceites, con los actuadores hidráulicos. Habíamos visto nosotros los actuadores eléctricos. Hoy por hoy, una vez más vuelvo a repetir, de que estos actuadores, por su control, su sencillez y precisión, son los actuadores maestros, por así decirlo, los actuadores innatos de lo que son los robots manipuladores y que están siempre presentes en lo que es materias en robótica. Hemos visto 3 tipos de, en este caso, motores, ¿no? Motores de corriente continua, motores de corriente alterna y motores paso a paso. Es un poco, no complejo, pero hay que detenerse un poco para entender, por lo menos de manera superficial, cómo trabaja un motor de corriente continua a través de la interacción de campos magnéticos. Un campo magnético estático creado por imanes permanentes y un campo magnético dinámico, por así decirlo, creado por la circulación de una corriente. A través de la interacción de estos 2 campos magnéticos se produce lo que es el movimiento rotacional, el movimiento mecánico, y logramos nosotros lo que son los motores eléctricos, que son actuadores eléctricos, ¿ya? Entonces, en base a eso hemos visto, hemos recordado más o menos qué es, qué tipos de actuadores hemos visto, ¿no? Ahora estábamos viendo las partes fundamentales de manera superficial de motores de corriente continua, que tiene un estator y un rotor. El estator está formado por una carcasa y los imanes permanentes, y el rotor por un eje, por electroimanes, por un colector de delgas,
y en este caso es el encargado de hacer la rotación o el giro correspondiente a través de la interacción de los campos magnéticos. ¿Ya? Las escobillas son las que realizan el cambio de dirección de la corriente con el fin de ¿qué? De que el campo magnético creado por esta corriente también cambie y interactúe con el campo magnético de imanes permanentes y así el giro se transforme de manera continua, ¿no? Entonces, ya hemos hecho nosotros un repaso en esa parte y lo que tendríamos que ver hasta ahora era que vamos a utilizar nosotros en esta parte, hay que tener claro qué vamos a hacer nosotros. En actuadores y sensores, que es la parte 3 de la morfología del robot, vamos a tener nosotros que simular, vamos a tener que hacer el control respectivo de actuadores eléctricos, de motores eléctricos, ¿ya? Motores de corriente continua, motores paso a paso y tal vez motores de corriente alterna, ¿ya? Pero los de continua y los de continua, perdón, y los motores paso a paso son los que vamos a simular y los que vamos a programar a través de un dispositivo de control programable, como es un microcontrolador. Las dos herramientas que vamos a utilizar son el compilador Pixel Compiler, o también llamado CSS de C, que es un lenguaje de programación de alto nivel, enfocado en el lenguaje C. Ustedes son especialistas en el lenguaje C, ¿ya? Y exclusivamente para la programación de microcontroladores PIC, ¿ya? PIC, muy en cuenta. Hay una variedad de microcontroladores, pero el que vamos a utilizar nosotros son los microcontroladores PIC. Una vez que nosotros tengamos el algoritmo de control en la herramienta Pixel Compiler o CSS, vamos a traspasar, vamos a depurar este firmware, porque es un firmware, en este caso, a un entorno de simulación, que en este caso el escogido es Proteus. Ya tienen experiencia con Proteus, según lo que me han comentado la última vez, pero no tienen tanta experiencia en lo que es Pixel Compiler, y tampoco conocen mucho lo que es el microcontrolador PIC, ¿no? Pues vamos a ver hoy día, vamos a enfocarnos a tratar de estudiar de manera superficial las cosas más importantes de qué es un microcontrolador PIC. Hasta ahí, ¿alguna consulta, alguna duda? A ver, voy a consultar, voy a tomarme yo la palabra. Por ejemplo, Ever Espinosa, ¿alguna consulta, algún aporte? Tú ya has trabajado con esas dos herramientas computacionales. ¿Qué nos puedes comentar, Ever Espinosa? No está Ever Espinosa. A ver, Alex Burgoa. Alex Burgoa. Tampoco está Alex Burgoa, no puedo creer. A ver, le vamos con Roland Catacora. Roland Catacora. Roland. No hay nadie. ¿Qué sucedió, compañeros? Laura Limachi. ¿Alguien puede escucharme? Respóndame, por favor. Sí, que se le escucha claridad. Sí, se escucha. ¿Y por qué no me responden sus compañeros? Es algo increíble, pero a ver. ¿Quién me acaba de responder, perdón? Aquí dice Cristian. Bueno, Cristian, entonces creo que estamos nosotros más en sala. ¿Qué me puedes comentar sobre esto? ¿Alguna experiencia con el simulador Proteus, con el Pixel Compiler? ¿Conocías a los microcontroladores PIC? Sí, ingeniero, en el pasado semestre hemos realizado lo que es laboratorios en Proteus con estos con el microcontrolador, El PIC, ¿no? O con sí, Arduino. eh, con Arduino, ingeniero, Ya. con Vamos a ver. Arduino. Ya, vamos a ver ahora la diferencia entre lo que es la plataforma Arduino y lo que es un microcontrolador PIC. Ya, a ver, realmente me sorprende mucho de que no me contesten. A ver, Noemí Valencia,
Se supone que estamos en clases. Noemí. María del Cielo, ¿puedes escucharme? Buenas noches, Ulises. Ya, entonces está perfecto. Por favor, contéstenme. Yo les pido de manera respetuosa de que por lo menos digan que están aquí, ¿no? A ver, vamos con otra persona, por favor. Ya, bueno, entonces, ¿qué puedo hacer? Nada más, ¿no? Bueno, señores, continuamos entonces. Vamos a ver lo que son los microcontroladores PIC. También comentarles de que aquí les he dejado en esta diapositiva. No les he subido aún a la plataforma porque me he visto en la necesidad de realizar una adecuación a las presentaciones, ya que parece que muchos de ustedes desconocen de lo que es el microcontrolador PIC. Entonces voy a adjuntar unas cuantas diapositivas para tratar de explicar esto. De todas maneras, también estoy ya en la preparación de cómo descargarse el Pixel Compiler o lo que es el CSC, que es en este caso la herramienta para programar a los microcontroladores PIC. Y también voy a grabar y voy a subir también a la nube de cómo se descarga y cómo se instala también lo que es Pro Tools BSM en su última versión y también con el lenguaje en español. Bueno, jóvenes, vamos a ver. Continuamos con los microcontroladores. Una breve, yo sé que ustedes ya han visto esto, pero de todas maneras yo espero de que ustedes puedan recordar también de qué estamos hablando, qué es un microcontrolador como tal. ¿Ya? Entonces, en base a eso, ahí está. Dice, un microcontrolador es un circuito integrado programable digital, ¿no? Es digital, trabaja con señales discretas, con señales, en este caso, que tienen, en este caso, la característica de tener una forma constante, entre comillas, ¿no? O bien es 1 o bien es 0, señales discretas, una discretización de la señal. Ya, es un circuito integrado, es un chip como tal, ya, programable, que contiene todos los componentes necesarios para controlar el funcionamiento de una tarea determinada, como el control de una lavadora, un teclado de ordenador, una impresora, un sistema de alarmas, un robot manipulador, un robot industrial. Para esto, el microcontrolador utiliza muy pocos componentes asociados. Un sistema con microcontrolador debe disponer de una memoria donde se almacena el programa que gobierna el funcionamiento. El programa que gobierna el funcionamiento del mismo, que a su vez, programado y configurado, solo sirve para realizar una tarea en específico. ¿Qué quiere decir acá? Que es un dispositivo digital, ¿ya? Un circuito integrado, la era digital de la integración de circuitos en un solo chip, bien en este caso desarrollada, o sea, bien en este caso diseñada a través de este componente electrónico digital. Es programable, podemos nosotros programar, en este caso, en este caso, algoritmo de control para que realice una tarea en específico. A ver, ¿qué tenemos acá? Tenemos nosotros un smartwatch, que también tiene un microcontrolador por dentro, tenemos un cuadracóptero, tenemos nosotros, incluso tenemos acá lo que sería un microondas, que también tiene en este caso un controlador, ¿ya? Un controlador. Por ejemplo, para la apertura y cierre de la puerta, el tiempo en este caso de horneado o cocido, el tiempo de horneado, el tiempo de descongelamiento de un alimento, pues eso ya lo viene programado. Acá tenemos la aplicación de los microcontroladores en la inteligencia artificial a través del robot humanoide Sofía. Y también aquí tenemos con Arduino, que también viene dispuesto un microcontrolador. Este es un Arduino 1, no sé cuál será el microcontrolador, pero este chip integrado es el microcontrolador que va a gobernar una tarea en específico. Ahora, ¿qué son los microcontroladores PIC? En los últimos años han tenido, en este caso, un gran auge los microcontroladores PIC, fabricados por la empresa Microchip Technology Inc. Los PIC, lo que se llaman PIC de Peripheral Interface Controller, que significa controlador de interfaz periférico, más o menos quiere decir que va a controlar a través de ciertos periféricos de entrada o salida.
son una familia de microcontroladores que ha tenido una gran aceptación y desarrollo en los últimos años gracias a que sus buenas características, bajo precio, consumo reducido, pequeño tamaño y gran calidad, fiabilidad también y abundancia de información. Podemos encontrar una abundancia de información sobre algoritmos, sobre ciertos módulos, sobre, en este caso, drivers, librerías, que el micro puede, en este caso, soportar, el microcontrolador PIC como tal, ¿ya? Entonces, todas estas características hacen idóneo a este tipo de microcontroladores para su utilización en la academia como también en la industria, ¿ya? ¿Quiénes fabrican los microcontroladores? ¿Qué empresas? Por ejemplo, tenemos a Atmel, Microchip, Intel también fabrica microcontroladores, Motorola también fabrica, NEC, Texas Instruments, además de otros chips integrados. Tenemos a Philips, tenemos incluso Arduino, que no te venden la tarjeta como tal, también te puede vender de manera separada el microcontrolador, ¿no? Entonces, Arduino también está en la fabricación de microcontroladores. Listo, entonces vamos con, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Con qué microcontrolador PIC vamos a trabajar nosotros? Vamos a trabajar con el microcontrolador PIC de gama media, hay de gama baja, de gama media y de gama alta, ¿ya? Eso ténganlo muy en cuenta. Para nuestro curso, el de gama media está más que suficiente, ¿ya? Entonces, vamos a trabajar nosotros con el microcontrolador PIC 16F877A de la empresa Microchip, ¿ya? La empresa Microchip. Está alrededor de unos 45 bolivianos el chip, ¿ya? Vamos a ir viendo más después si es que tenemos la posibilidad de comprar y hacer grupos de 3 personas, ¿ya? Entonces, el microcontrolador PIC 16F877A, que es el que vamos a utilizar, es uno de los microcontroladores más reconocidos en la industria. Este microcontrolador es muy conveniente de usar. La codificación o programación de este controlador también es muy fácil, sencilla, porque es el lenguaje C. Ustedes son especialistas, vuelvo a recalcar el lenguaje C. Una, en este caso, de las principales ventajas que es que se puede borrar y escribir tantas veces como sea posible porque utiliza la tecnología de memoria flash ROM. ¿Qué quiere decir? Antes los primeros microcontroladores se los grababa de una manera muy tradicional, muy, digamos, esforzada. O sea, tenía que yo, o sea, programar en un lenguaje de programación y para subir este algoritmo de programación al chip era pues una barbaridad, ¿ya? Pero hoy por hoy, por la tecnología, los avances y demás cosas, esta tarea se ha vuelto de una manera, en este caso, más accesible, más fiable, ¿no? Entonces, por eso han pensado los de la empresa Microchip en este PIC 16F877A de que utiliza la tecnología de memoria flash, ROM. ¿Qué significa eso? Significa que yo voy a poder grabar cuantas veces quiera alrededor de, en este caso, creo que 10,000 veces, ¿ya? Y a su vez el fabricante me dice que el programa que está grabado te va a durar la grabación como tal en el chip de por lo menos 10 años va a estar ahí el programa. Más o menos a eso se refiere. ¿Por qué digo más o menos? Porque detrás de esto hay pues un gran estudio técnico, que son las memorias, ¿no? Que son las memorias flash, las memorias volátiles, las no volátiles, las EEPROM, las ROM flash, las SRAMs, ¿no? Entonces, en base a eso. Bueno, entonces aquí tenemos nosotros de manera física cómo es el chip. Ya lo hayan visto, me han dicho ustedes que han trabajado, no sé si con PIC, pero por eso estamos acá. Donde ustedes pueden encontrar, en este caso, tipo una abertura, ya, una abertura y una endejita circular que le va a indicar cuál es el pin de inicio, cuál es el pin o la pata de inicio. Este PIC 16877A de la marca de la industria Microchip tiene 40 pins, 40 patas, ¿ya? Y se va a contar de esta manera, ¿no? En este sentido. Aquí es la primera pata, aquí es la 20ª, la 21 y la 40ª pata, ¿ya? Esto es ya el diagrama esquemático como tal, ¿ya? El diagrama que nos proporciona el fabricante, ¿ya? De igual forma, ¿no? Encuentro la endejita y empiezo a contar, ¿ya? Este microcontrolador dispone de puertos igual que el Arduino.
el Arduino disponía de puertos, ¿no? El puerto A, el puerto B, el puerto C, el puerto D, no sé, dependiendo de las patas y de la aplicación a la cual va dirigida el proyecto, ¿ya? Entonces, este microcontrolador dispone en este caso del puerto A, B, C, D y E, 5 puertos, ¿ya? Por ejemplo, el puerto en este caso A está, por ejemplo, dispuesto por 6 líneas digitales que pueden ser configuradas como entrada o como salida digital. Vamos a ir viendo parte por parte. Entonces, desde el RA0, RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA5 hasta RA5, o sea que son en este caso 6 patas dedicadas para este puerto, son pues los que corresponden al puerto A. Entonces sería más o menos en una lógica de programación, teníamos nosotros disposición de 6 bits, ¿no? De 6 patas, que pueden ser configuradas como entrada como salida, ¿ya? Tenemos el puerto B, igual RB0, RB1, RB2, RB3, RB4, RB5, RB6 y RB7, que empiezan desde la pata o el pin 33 hasta la 40. Tenemos 8, en este caso, patas o 8 líneas digitales que pueden ser configuradas como entrada o como salida. Tenemos acá el puerto D igual, el puerto C y el puerto D. De las 40 patas, 33 patas, escúchenme, son utilizadas para la comunicación del microcontrolador con el mundo exterior. ¿Ya? 33 patas. Tenemos 7 patas de sobra. Esas patas se están distribuyendo ¿en qué? En la alimentación como tal. BDD está en el pin 11 y BCS está en el pin 12, son para la alimentación del microcontrolador PIC. Cuando tú vayas a armar en tu Proto o incluso vayas a armar en Isis Proteus, tienes que alimentar al microcontrolador entre 2 voltios y 5 voltios, todo dependiendo de la hoja de características que te va a proporcionar el, en este caso, fabricante del chip. ¿Ya? Acá en el otro extremo del pineaje, también tenemos nosotros otras patas designadas para el mismo propósito, la alimentación, BDD y BSS. ¿Ya? Vamos a ir viendo parte por parte, pero hasta ahí un vistazo de lo que es más o menos la estructura, el performance físico del PIC 16F87-7A. ¿Ya? El microcontrolador PIC 16F87-7A puede trabajar con una frecuencia máxima de 20 MHz. ¿Qué es la frecuencia máxima? Nosotros sabemos que todos los sistemas digitales tienen que sincronizarse, ¿no ve? A un tiempo de reloj, a una temporización. Entonces el PIC trabaja con 20 MHz. Cuando ustedes han trabajado con Arduino, no se tenían que preocupar por esto, ¿ya? Porque Arduino, en su Arduino IDE, su entorno de programación, ya toma por entendido de que va a colocar la frecuencia de trabajo, el tiempo de reloj para el sincronismo de los módulos. Acá podemos ver la fuente de reloj, donde está la manito. Es un cristal de cuarzo, es un resonador cerámico, ¿ya? Entonces, pero para PIC, de lo que vamos a utilizar nosotros, necesitamos nosotros realizar el montado de la fuente de temporización, de la frecuencia de trabajo, ¿ya? Entonces, es lo que dice acá, el PIC puede trabajar con una frecuencia de máxima de 20 MHz. Normalmente el PIC 16F87-7A trabaja con 5 voltios aplicados entre los pines BDD y BCS, que son respectivamente la alimentación y la masa del chip. Lo que les había dicho, ¿no? Que aquí en los pines, en este caso 11 y 12, se colocan los 5 voltios. Aquí coloco yo 5 voltios positivos y la referencia o GND, que sería 0 voltios. O bien, el fabricante te ha dicho, pues, ha pensado en ti, tal vez nomás el que está realizando el proyecto no tiene, digamos, el suficiente espacio o cableado para colocar en esta parte la alimentación. Entonces voy a colocar otros 2 pines dedicados, el 31 y el 32 para la alimentación. ¿Ya? Entonces, en base a eso, vamos viendo parte por parte algunas características. El consumo de corriente para el funcionamiento del microcontrolador PIC 16F87-7A de la marca Microchip depende de la tensión de alimentación, de la frecuencia de trabajo y de las cargas que soporten la salida, siendo del orden de unos pocos miliamperios. Nosotros vamos a trabajar con sistemas de accionamiento que vienen siendo motores eléctricos.
Estos trabajan, por ejemplo, con por lo menos 1 amperio, 1.5 amperios. Por eso, en el anterior laboratorio, de la anterior clase, veíamos nosotros un puente H, que era un diagrama circuital que se encargaba de amplificar la corriente de salida, porque el PIC como tal me va a proporcionar una corriente muy, pero muy tenue, muy baja, que no va a activar a mí, en este caso, sistema de accionamiento, mi motor eléctrico, ¿ya? Entonces, muy en cuenta esa parte, ¿ya? La parte electrónica tiene que, en este caso, jugar de manera, en este caso, bien pensada en la realización de proyectos con robótica como tal. Pero no es tampoco, pues, algo sacado de otro mundo. Yo sé que esto se puede comprender desde cualquier contexto. Nosotros estamos comprendiendo cómo trabaja el PIC y en base a eso, digamos, cuando armemos nuestro proyecto, no pues, pero el PIC no puede darnos corrientes altas, o sea que no va a dar para activar el motor eléctrico, mucho más 2 o 3 motores eléctricos correspondientes a cada articulación del robot manipulador. Entonces necesito de algo de electrónica, un puente H, un amplificador de corriente, ¿no? Entonces, muy en cuenta en esa parte. El circuito de alimentación del microcontrolador debe tratarse como el de cualquier otro dispositivo digital, debiendo conectarse un condensador de desacoplo de unos 100 nanofaradios en lo más cerca posible de los pines de alimentación. ¿Qué quiere decir esta parte? Dice que por lo general, o sea, te recomienda el fabricante de que me coloques un condensador de desacoplo de 100 nanofaradios. ¿Para qué? Para que no exista ningún tipo de señal espuria que pueda, en este caso, ocasionar malos entendidos o malas interpretaciones por el PIC. Acá en la gráfica podemos ver nosotros un entrenador para PICs 16, para microcontroladores PICs como tal, ¿ya? Y aquí está lo que te recomienda el fabricante. Colócame en VDD, que es la alimentación, 5 voltios, un capacitor o condensador cerámico de 100 nanofaradios. ¿Para qué? Para proteger de señales espurias, de señales sucias que el PIC pueda malinterpretar, ¿ya? Esto es muy parecido a la placa que Arduino nos vende en el mercado, ¿ya? Esto es muy parecido a eso, ¿ya? También hay para PICs, creo que está alrededor de 250 bolivianos, ¿ya? Entonces, en base a eso, continuamos. Bueno, ¿alguna consulta? Cristian Álvaro, Laura Limachi. A ver, ¿alguna consulta? ¿Qué me dice Laura Limachi sobre los PICs? Sobre los microcontroladores PICs. ¿Quién puede opinar, por favor? Eber Espinosa. A ver, Noemí Valencia. Noemí, ¿qué me puedes decir de los PICs? ¿Cuánto recomienda el fabricante que tendría que ser la fuente de alimentación para que se maneje el PIC de manera óptima? De 5 a 9 voltios, ¿sí? ¿O no? Hasta 5 voltios, ¿no? Hasta 5 voltios, exacto. Entonces continuamos, espero yo que se esté entendiendo. Bueno, vamos a ver los puertos de entrada y salida. ¿Qué son los puertos de entrada y salida? Igual que en el Arduino. El microcontrolador PIC se comunica con el mundo exterior a través de los puertos, ¿ya? De estos puertos. Los puertos se pueden configurar como entradas o como salidas de datos para gobernar, en este caso, dispositivos externos, ¿no? Si yo configuro al PIC, en este caso, por ejemplo, el puerto A como entrada, entonces eso va a ser pues para hacer el control de la información, de los datos que me está ingresando el microcontrolador, ¿no? O puedo configurarlo como salida para controlar un proceso en específico. El PIC 16787A posee 4 puertos, como les había comentado. El puerto A con 6 líneas, que pueden ser configuradas como entradas y salidas digitales, independientemente igual. O sea, ¿qué quiere decir esta parte? Yo por código puedo configurar que el pin 2, que corresponde en este caso a la línea digital
RA0 como entrada y también puedo configurar el pin 3 como salida. Eso lo hago por código, ¿ya? Dice el PIC 16F87-7A posee 4 puertos, el puerto A con 6 líneas digitales, como entradas o como salidas, dependiendo de cómo vaya la aplicación. Pines desde RA0 hasta RA5. El puerto B con 8 líneas, pines desde RB0 hasta RB7. El puerto C con 8 líneas también, de RC0 a RC7. El puerto D con 8 líneas, pines de RD0 a RD7. Y el puerto E con 3 líneas solamente, de RE0 y a RE2. ¿Ya? Aquí está designada, aquí está, por ejemplo, en la gráfica, designados los puertos. Tenemos 33, en este caso, 33 líneas o pines, patas del microcontrolador que pueden ser gestionadas, administradas. Las demás son para otro propósito. Por ejemplo, una vez más vuelvo a recalcar, el pin 12 y el 13 es para alimentación. Los mismos pines podemos verlos en el pin 33 y 32 y 31, perdón. ¿Ya? Y para la frecuencia de trabajo, el pin 13 y 14. ¿Ya? Las líneas son capaces de trabajar con niveles TPL cuando la tensión de alimentación aplicada en VDD, que es la parte de potencial positivo de 5 voltios, es máxima, ¿no? O sea, podemos trabajar con niveles TPL, lógica transistor-transistor, cuando la alimentación del PIC es de 5 voltios. La máxima capacidad de corriente de cada una de ellas es 25 miliamperios nada más me va a proporcionar cuando el PIN está en nivel bajo, es decir, cuando consume corriente. Sin embargo, la suma de las intensidades por las 6 líneas del puerto A no puede exceder los 100 miliamperios, ni la suma de las 8 líneas del puerto B, C o D no puede exceder los 150 miliamperios. ¿Qué está diciendo acá? Esto se lo ha sacado del datasheet, de su hoja de características. Dice que en este caso no puede superar los 25 miliamperios cuando configure un pin como entrada, ¿ya? Si yo configuro, fíjense, el pin 40 que corresponde a RD7 del puerto B como entrada, en este caso, no puedo yo exceder más de los 25 miliamperios, si no, mi PIC se va a quemar, no va a resistir. Es lo que está diciendo. Además, también 20 miliamperios cuando el pin está a nivel alto, es decir, cuando proporciona corriente, modo source, modo fuente. Sin embargo, las intensidades por las 6 líneas del puerto A no puede exceder los 50 miliamperios. ¿Qué quiere decir? Si yo configuro ahora el pin 40 como salida, o sea, que va a proporcionar corriente o una diferencia de potencial, no va a exceder los 20 miliamperios. Hasta 20 miliamperios es capaz de darme el pic. Y en nuestro ejemplo anterior, para controlar un actuador como un motor eléctrico, 20 miliamperios no me va a accionar para nada el motor como tal. Es por eso que vuelvo a recalcar que necesitamos nosotros de una circuitería exterior como un puente H. ¿Ya? Entonces, eso es respecto a lo que serían los puertos de entrada y salida. Vamos con el oscilador, ¿no? Que era la frecuencia de trabajo. Todo microcontrolador, cualquiera que sea, Arduino, Microchip, que sea de Texas Instruments, que sea de Intel, requiere de un circuito que, en un segundo, de un circuito, requiere en este caso, de un circuito que le indique la velocidad de trabajo, ¿no? ¿A qué velocidad va a trabajar? ¿A qué velocidad va a interpretar las diferentes líneas de código? Este circuito se conoce como oscilador o reloj. Este genera una onda cuadrada de alta frecuencia que se utiliza como señal para sincronizar todas las operaciones del sistema. Este circuito es muy simple, pero de vital importancia para el buen funcionamiento del sistema. Por lo general, todos los componentes del reloj se encuentran integrados en el propio microcontrolador y tan solo se requieren de unos pocos componentes externos como el cristal de cuarzo, una red PDC, resistencia capacitor, para definir la frecuencia de trabajo. Ya, ¿qué dice acá? Dice que cualquier microcontrolador o chip programable necesita, en este caso, de una fuente de reloj. Necesita de un clock, ¿no? De una fuente de oscilación para sincronizar
todos los módulos en el interior del chip, ¿ya? Este podría ser en este caso con un cristal de cuarzo, una red RC, resistencia en este caso capacitor, lo hayan visto ustedes en su materia de Arduino, ¿no? En Arduino, una vez más, vuelvo a recalcar, no se necesita configurar esta parte de lo que sería el tiempo de oscilación, la frecuencia de trabajo. Ni siquiera lo hacemos por programa, ¿no? Porque Arduino ya de alguna forma te ahorra ese trabajo. Cosa que no sucede en microcontroladores PIC. Hay que programar, ¿ya? Por código y por software y también por hardware. Acá podemos ver nosotros el hardware implementado con, en este caso, el cristal de cuarzo. El cristal de cuarzo es una fuente de oscilación. Esta fuente de oscilación va a hacer que se sincronice todos los procesos y módulos en el interior del chip, ¿ya? XT se llama, cristal de cuarzo. Podría ser también esta fuente, podría ser RC, oscilador con resistencia y condensador, HC, cristal de alta velocidad, y también LP, cristal de baja frecuencia y bajo consumo de potencia o externa. Podríamos hacer una configuración de reloj de frecuencia de trabajo exterior, ¿ya? Entonces, la que vamos a trabajar nosotros es el XT, cristal de cuarzo. Eso es lo que vamos a utilizar, ¿ya? ¿Dónde va ubicado el cristal de cuarzo? Esta fuente de sincronismo, esta fuente de oscilación en el microcontrolador PIC. Ya lo había dicho, ¿no? Que están en los pines 3 y 14. 3 y 14. Ahí van. Una vez que nos compremos el cristal de cuarzo de una frecuencia de 4 MHz o 20 MHz, dependiendo de nuestra aplicación, vamos a ubicarlos en los pines 3 y 14, y aquí están, ¿no? Ese es el cristal de cuarzo, y estas dos líneas en blanco, líneas de transmisión de cable de cobre, van al pin 3 y 14. O sea que cuando ustedes me cableen de manera física o en el simulador Proteus, me tienen que colocar en los pines 13 y 14. El cristal de cuarzo con esta configuración. Dos condensadores que van a variar entre, en un segundo, el fabricante que dice. Colóqueme a su vez la siguiente configuración. Entre el cristal de cuarzo, que sería la fuente de oscilación, colóqueme dos condensadores que van a estar entre 15 y 33 picofarados. ¿Ya? Aquí está de 22 picofarados. ¿Para qué? Para que la oscilación de esta fuente de frecuencia, en este caso constante, sea pues muy fina. ¿Ya? ¿Listo? Hemos visto ya hasta ahorita la gestión de los puertos, dónde se ubican los puertos, dónde se ubica el oscilador, y ahora vamos a ir con el reset. El reset, cualquier sistema microcontrolador tiene que tener un pin o un sistema de reset para reiniciar el proceso en el cual estaba desarrollando su tarea específica. El llamado reset de un microcontrolador provoca en este caso una reinicialización de su funcionamiento. En otras palabras, un comienzo a funcionar desde cero. En los microcontroladores PIC se requiere de un pin de reset para reiniciar el funcionamiento del sistema cuando sea necesario. No siempre pues el PIC, digamos, está activo, funcional en todo momento. Van a haber momentos como en cualquier sistema microcontrolado, microprocesador, donde algo pasa en el interior hardware que hace pues de que se cuelgue la computadora. Pues lo mismo va a ocurrir en este microcontrolador, ya sea de la marca Microchip, sea de Intel, sea de Arduino. Va a haber un momento en el cual va a tender a fallar, ¿no? Entonces, necesitamos sí o sí en este caso, un sistema de gestión de reset que vuelva a reiniciarse el proceso de control desde la primera línea de todo. ¿Ya? Entonces, el pin de reset en los PIC se denomina MCLE, Master Clear, ¿ya? Y produce un reset cuando se aplica un nivel lógico bajo. Si yo le meto 0 voltios a este pin Master Clear en el PIC, lo voy a resetear al PIC con el programa que tenía cargado, ¿ya? Entonces, para tener un control, en este caso, sobre el reset del sistema, se debe conectar un pulsador, tal como se ve en la figura siguiente.
Entonces, ¿dónde está el pin master clear para el microcontrolador PIC? Es el pin número 1, ¿ya? Entonces, si yo coloco aquí, si le mando aquí un 0 voltios, un tierra, un GND, lo voy a reiniciar al sistema, al programa que tiene en este caso cargado, ¿ya? Pero si lo mando a 5 voltios positivos, que es el voltaje con el cual trabaja, entonces va a continuar de manera secuencial en un funcionamiento correcto el microcontrolador, ¿no? Bueno, entonces dice, si nosotros queremos tener una gestión, o sea, si queremos nosotros no estar colocando, no estar llevando el cable cada rato a GND, cada rato llevando el cable, en este caso, a positivo, entonces colóquenme esta configuración de pull up, se conoce resistencia pull up, vendría siendo esta, ¿no? Una resistencia que vaya en este caso a 5 voltios y entre la resistencia y el pulsador mandar al pin número 1, al master clear. Cuando yo pulse, en este caso, el botón, voy a colocar un potencial de 0 voltios, por lo tanto se va a resetear. Cuando ya despulse yo el pulsador, entonces entra a 5 voltios y en este caso comienza su funcionamiento desde cero el microcontrolador PIC. Acá podemos verlo de manera, en este caso, real, ¿no? Acá está la resistencia de 10 K conectados a 5 voltios, el pulsador conectado a tierra, y entre la resistencia y el pulsador le voy a mandar una línea de transmisión al pin master clear, que vendría siendo el pin número 1. Ya, el PIC 16F877A también permite el llamado Power On Reset, el llamado POR, es una función que tiene intrínseca, ¿ya? Que proporciona al reset al microcontrolador en el momento de conectar la fuente de alimentación. Cuando yo conecto la fuente de alimentación, esto es como un backup, digamos, es como un salvataje. Lo que va a hacer es que se estabilice el voltaje para que el microcontrolador funcione de manera correcta. Si yo habilito este Power On Reset, entonces va a esperar un momento, va a resetear en una primera instancia sin que yo tenga que meter mano. ¿Ya? Entonces, en base a eso, hemos visto el reset, donde va el oscilador, la gestión de puertos de entrada y salida, del PIC microcontrolador 16F877A. ¿Ya? Entonces, hasta ahí, ¿alguna consulta? Yo pregunto porque nadie me pregunta. A ver, ¿qué me dices, Ever Espinosa? ¿Has comprendido más o menos esta parte superficial de los microcontroladores PIC? Ever Espinosa. Sí, Ángel, lo he entendido. ¿Todo bien? ¿Se ha entendido Todo bien. Ah, listo. A ver, ¿qué me dice aquí Ronald Condori? Que tenía una consulta, no sé si ¿Ya? podía aclarar. ¿Todos los microcontroladores PIC tienen el mismo formato o? El mismo, sí, en esa parte, como les he comentado en un principio, tenemos microcontroladores de gama media, de gama baja y de gama alta, ¿ya? Entonces, todo depende de los módulos que tienen incrustados en su infraestructura interna, ¿ya? Pero todos, de alguna manera, cuentan con puertos, cuentan con memorias de programa, memorias, en este caso, de datos, memorias auxiliares, que vamos a ver ahorita, pero todos siguen la misma, en este caso, la misma ideología, la misma idea, ¿ya? Entonces, en base a eso, todo va a depender de la aplicación, ¿ya? Este PIC tiene 5 puertos, el puerto A está compuesto por 6 líneas, los otros puertos, a excepción del puerto E, de 8 líneas, el puerto E con tan solo 3 líneas, que pueden ser configuradas como entradas o como salidas digitales. Hay otros PICs que tienen apenas 14 pines, 14 patitas. Esos deben contar apenas con un puerto y medio, un puerto de 8 bits y medio puerto, en este caso de 4 bits, de 4 patas. ¿Ya? Entonces, ahí está aclarada tu duda, Ronald. Gracias. ¿Listo? Vamos ahora a preguntarle, por favor, a Noemí Valencia. Espero que estés atendido, Noemí. ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué te parece esta parte superficial
de un vistazo de lo que son los microcontroladores PIC. Con estos vamos a trabajar. ¿Qué nos puedes comentar? A Noemí creo que no se le escucha el audio porque cada vez lo enciende y no veo el audio. Bueno, vamos a ver con María del Cielo. Por favor, María del Cielo, de manera respetuosa te pido de que contestes. María del Cielo, Sí, licenciada. ¿has entendido más o menos esta parte superficial de los microcontroladores PIC? Sí, licenciada. Ok, gracias por contestar, María del Cielo. Ya, entonces continuamos. Vamos a ver este vistazo, un vistacito de lo que sería en este caso, cómo es la organización de la memoria del microcontrolador PIC. Ya, discúlpenme porque estoy ahorita un poco afín. Entonces, es algo que no te dicen en lo que es, en este caso, lo que es como tal Arduino. En Arduino se evitan, en este caso, de mostrarte la infraestructura interna. ¿Por qué? Porque de alguna forma el sistema de programación de Arduino te da, digamos, la facilidad de evitarte ciertos procesos de programación. Pero en cambio, en PIC, no es así. Tenemos que nosotros interiorizarnos en su estructura. Tenemos que conocer cómo trabaja, ¿ya? Cómo está organizada su memoria, ¿no? Cómo es la arquitectura interna, porque vamos nosotros a configurar y a través de la programación estos registros de memoria, línea por línea. Ya, entonces aquí podemos ver nosotros cómo está un ejemplo de lo que es el PIC 16F84. No es el PIC que vamos a utilizar, pero todos los PICs trabajan de la misma forma, ¿ya? Tienen la misma estructura, la misma metodología, la misma idea. ¿Ya? Continuamos entonces. Por ejemplo, el PIC como tal dispone de los siguientes bloques funcionales. Una memoria de datos SRAM. Es una memoria RAM. ¿Qué es la memoria RAM? Es una memoria volátil que va a alojar, en este caso, los datos de las variables y ciertos datos que una vez que se desenergice el PIC, se van a borrar, ¿no? Es la memoria RAM. Tenemos la memoria de programa tipo Flash ROM, que es esta. Fíjense dónde está el láser, es la memoria de programa. Para este PIC es en este caso, 1 KB por 14 bits. ¿Qué significa eso? Significa que esta memoria de programa es aquí donde se va a alojar el algoritmo. Las instrucciones línea por línea de código se van a alojar en estos registros, ¿ya? Es la memoria de programa, por lo tanto es una memoria flash ROM. ¿Qué significa? Que cuando yo desenergice al micro y lo vuelva a energizar, voy a tener, siguen los datos, no se me van a perder, ¿ya? Entonces, esa es la memoria de programa de 1024 posiciones, ¿ya? Aquí se aloja, ¿qué cosa? El programa como tal, las instrucciones de nuestra aplicación. Después tenemos en este caso, memoria de datos dividida en dos áreas, ¿ya? Es la memoria de datos. Memoria de datos, una memoria de datos de tipo SRAM. Ustedes como ingenieros en sistemas ya deben conocer la parte, en este caso, teórica de qué es una memoria RAM, qué es una memoria ROM, qué es una memoria SRAM, una flash ROM, ¿no ven? Memorias volátiles, memorias no volátiles. ¿Ya? Entonces dice que está conformada por dos áreas, ¿ya? Una área, en este caso, constituida por 22 registros de propósito específico y 68 registros de propósito general. Lo más importante que quiero que entiendan, que en la memoria de datos se van a guardar los datos de las variables, los que van a ir variando. ¿No ven? Hayan visto eso en sistemas operativos, en algún tipo, o en microprocesadores, ¿ya? Aquí se van a guardar, por ejemplo, por ahí yo tengo, digamos, un programa el cual voy a declarar una variable que empiece en 0, pero conforme vaya avanzando las líneas de código, esta variable va a cambiar, digamos, hasta incrementarse a 100. Es aquí donde se guarda estos incrementos, en la memoria de datos SRAM, que está dividido en registros, ¿ya? Y a su vez en dos bancos de datos. Un banco 0
de un banco 1, ¿ya? Lo más importante que quiero que entiendan es de que es donde se guardan los datos que van variando. Es donde en este caso estos datos se van a perder si yo desenergizo el sistema. Si desenergizo el microcontrolador, ¿ya? También tenemos registros de propósito general. Ahorita vamos a ver qué es parte por parte de eso. ¿Listo? Después tenemos, ¿qué más? Tenemos también una CPU, una unidad de procesamiento central, que está conformada por una unidad lógica aritmética, un controlador de programa y un registro de trabajo. ¿Ya? Vamos a ir viendo parte por parte, o tal vez ustedes ya lo saben, ¿no? Entonces, en base a eso, es un vistazo nomás a esta parte. También tenemos la otra parte funcional de la memoria de datos SRAM, es la memoria de programa, o la memoria, en este caso, de datos EPROM. Es una memoria, en este caso, tipo flash ROM, igual que la de programa, solo que en este caso es de menor capacidad, ¿ya? Y también pueden ser de lectura y escritura. Esas partes técnicas ustedes ya la deben conocer muy bien, ¿ya? Que es una memoria de lectura y escritura, porque una memoria ROM es simplemente de lectura, ¿no? Entonces, en base a eso, esta es la arquitectura interna. También podemos ver aquí nosotros los puertos correspondientes, el puerto A y el puerto B. Este es para el PIC 16F84, ¿ya? Que vamos nosotros a utilizar el PIC 16F877A. Pero la estructura interna, la arquitectura interna es la misma, ¿ya? Es la misma. Así funciona. Una memoria de datos, una memoria de programa, una unidad de procesamiento central con registros internos como el controlador de programa, el área de trabajo, una en este caso, unos periféricos de entrada o salida que son los puertos, una memoria auxiliar ROM, donde puedo yo colocar como un backup del programa. Aquí puedo guardar los datos en base a mi algoritmo, ¿ya? Y algunos periféricos o funcionalidades operativas que vamos a ir viendo parte por parte. Por ejemplo, mira, aquí tenemos nosotros al Master Clear, ¿no? ¿Qué es el Master Clear? Es el pin de reset. Tenemos acá los pines para la frecuencia de oscilación y la frecuencia de trabajo como tal, la alimentación, ¿no? Muy importante. ¿Listo? Vamos con esta parte. Vamos a especificar un poquito más esto para que no tengamos ningún tipo de nebulosa al momento de estudiar en más detalle. La memoria de programa, en sus 1024 posiciones, acá, en toda esta parte, en toda esta memoria del programa que se aloja, contiene el programa con las instrucciones que gobiernan la aplicación. Nuestro algoritmo como tal se van a alojar en esa memoria de programa. Es de tipo no volátil, es decir, que el programa se mantiene aunque desaparezca la energización del PIC. También tenemos la memoria de datos RAM, que en este caso es una versión SRAM, ya sabrán por qué es SRAM. Se destina a guardar las variables y datos, es volátil, es decir, los datos almacenados se borran cuando desaparece la energización del PIC. Y la memoria EPROM de datos es una pequeña área de memoria de datos de lectura y escritura no volátil, o sea que no se pierde cuando desenergizo el PIC. ¿Listo? Hasta ahí hemos visto, estamos viendo la parte interna, la estructura o la infraestructura interna de un microcontrolador PIC. El controlador de programa, ¿dónde se ubica? Es un registro del controlador de programa que está ubicado en la unidad de procesamiento central. ¿Cuál es su funcionamiento? Nosotros sabemos que un programa está compuesto por instrucciones que generalmente se ejecutan de manera secuencial, línea por línea. El PIC 16F87-7A o en el PIC o en este PIC, cada una de estas instrucciones ocupa una posición de memoria del programa, ¿ya? Entonces, dependiendo en este caso de mi memoria del programa, se va a ir ubicando en esta memoria de programa de 1024 posiciones. Este es un ejemplo, vuelvo a recalcar, de un PIC 16F84, pero la misma arquitectura la tiene el PIC 16F87-7A. Es lo mismo, ¿ya? El controlador de programa que se encuentra, que es un registro que se encuentra en la unidad de procesamiento central, es un registro interno que se utiliza para direccionar las instrucciones del programa de control que se están almacenadas en la memoria de programa.
Este registro contiene la dirección de la próxima instrucción a ejecutar y se incrementa automáticamente de manera que la secuencia natural se ejecuta del programa es lineal. Ejecutar el programa es lineal. ¿Qué quiere decir? Este registro se encarga en este caso de decirle a la unidad de CPU, a la unidad de control, a la unidad de procesamiento central, ¿cuál es la siguiente línea de código que continúa en base al algoritmo? Es lo que hace, ¿ya? Le va a decir, ¿sabe qué? CPU, usted se ha quedado en esta línea. La siguiente línea que le corresponde es, por ejemplo, en este caso, la 001, la siguiente instrucción de código. Es lo que hace el contador del programa. Ya hayan visto igual esa parte en lo que es microprocesadores, ¿no? Esta memoria de datos, ¿cuál es la memoria de datos? Hemos dicho nosotros, la memoria de datos es la destinada a guardar las variables y datos, es volátil, desaparece estos datos cuando desanalizamos el PIC. Tampoco no les había comentado que este es ahorita un circuito, en este caso, es ahorita para, en este caso, depurar, para llevar el algoritmo desde nuestra herramienta computacional Pixel Compiler o CSS también llamado, necesitamos nosotros de un grabador PIC o también programador PIC, ¿ya? Este es el circuito, esta es la placa, ¿ya? Esta es la plataformita, ¿ya? Aquí hay que colocar el micro a través de esta unidad de grabación. Es parecido ¿no? al Arduino. Esto va al ordenador y a través de un software lo que voy a hacer es traspasar, depurar el algoritmo procedente de CSS a el chip microcontrolador. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, continuamos, por favor. Con todo el programa hemos visto la memoria de este caso de datos, un breve repaso, es una memoria que almacena los datos que se manejan en un programa. Estos datos varían continuamente, por lo que esta memoria debe ser de lectura y escritura. En un momento tengo que leer y en un momento tengo que escribir. Se utiliza una memoria RAM, que es del tipo volátil, con la cual los datos se borran en el caso de que desaparezca la alimentación. En la siguiente figura se aprecia la estructura de la memoria de datos RAM del PIC 16784. Es muy parecido al que vamos a utilizar, voy a recalcar, a manera de ejemplo, donde se aprecia que está dividida en dos partes, ¿no? En dos bancos de datos, el banco 0 y el banco 1. En la posición 00H del banco 0 tenemos al registro INDF. ¿Ya? En la posición 01H tenemos al registro TMR0 y así sucesivamente. Hay algunos registros en el banco 0 que se están mapeando en el banco 1, por ejemplo el status. El status es un registro que se encuentra en la memoria de datos que también podemos encontrarlo en el banco 1. ¿Ya? Lo más importante es de que vamos a trabajar nosotros con estos registros. Por ejemplo, aquí yo he sacado una imagen de los registros. Mira, el INDF, que está acá, que es la posición 00H, acá está. Es un registro utilizado en el direccionamiento indirecto. No es un registro físico, o sea, no podemos ni leerlo, ni tampoco podemos escribirlo. Tenemos, por ejemplo, en la posición 03H, el registro de status, conformado por ¿cuántos bits? Por 8 bits, por un byte, ¿ya? Es un registro, nos va a decir más o menos los estados por los cuales ha pasado el PIC, ¿ya? Tenemos también registros dedicados ¿a qué? A la gestión de puertos, ¿ya? Por ejemplo, el registro 05H de la memoria de datos es para la gestión de puertos. El registro igual 06H para la gestión de puertos. Si quiero configurarlo como entrada o como salida digital, ¿ya? Eso es respecto a la memoria de datos. Vamos con el registro, en este caso, de trabajo, que también es otro registro ubicado en la unidad central de procesamiento, en la CPU del microcontrolador. El registro de trabajo, WORK, es un registro principal de la CPU y participa en la mayoría de las instrucciones. Se localiza en la CPU. Además, el microcontrolador, como nosotros podemos ver aquí abajo, posee una ALU, una unidad aritmética lógica para realizar, en este caso, ¿qué cosa? Operaciones lógicas y aritméticas. ¿Ya? Entonces, estas operaciones, este registro también está muy incrustado, o muy, en este caso, involucrado en la
interpretación y, en este caso, en la realización de ciertos procesos aritméticos y lógicos. ¿Ya? Esto ya hayan visto ustedes en microprocesadores. Un repaso para ver, en este caso, cómo vamos a trabajar con el PIC 16F877A. ¿Ya? Entonces, hasta ahí, ¿alguna consulta? Yo consulto, a ver. Voy a consultar a Alex Burgoa. Alex, Ninguna, licenciado. ¿todo claro, Alex? Sí, todo claro. Ya. Ahora vamos con Naomi. ¿Está aquí Naomi? Naomi Ramos, por favor. Naomi, Inge, sí le entendí. ¿todo bien? Ok. Gracias por contestar. Cristian Álvaro, ¿qué me dices tú? Ingeniero, yo tengo una consulta. No sé si me escuché. Bueno, mi consulta es la siguiente. ¿Qué tipo de memoria tiene el PIC? El PIC que vamos a ver. Es la misma que tiene acá. Ahorita está conformada por 3 tipos de memoria. Un tipo de memoria, en este caso, que es del tipo flash ROM, es un tipo de memoria, en este caso, no volátil. Aquí se va a alojar todo el algoritmo, instrucción por instrucción, acá, ¿ya? Es el tipo de memoria. Después tenemos otro tipo de memoria, que es un tipo de memoria RAM, es como las memorias que nosotros tenemos en nuestros ordenadores. Ese tipo de memoria, lo que va a hacer es alojar los datos que vayan variando, ¿no ve? Por ejemplo, una variable que en un principio está inicializada, digamos, en 0, pero conforme, digamos, vaya ejecutándose línea por línea de instrucción, va a ir cambiando. Entonces, esa se guarda acá, ¿ya? Y tenemos también una memoria auxiliar llamada memoria EPROM, ¿ya? Es una memoria igual ROM, donde igual es no volátil. Una vez que desenergice el PIC, los datos que estén dentro de esta memoria no van a desaparecer. Tampoco los que están aquí en la memoria de programa. Los que sí van a desaparecer son los datos que se encuentran en la memoria RAM, ¿no? Entonces, el PIC 16F877A tiene las 3 memorias incrustadas dentro del chip. ¿Ok? Y se me da otra consulta. Respecto a esta memoria, ¿con cuánto de memoria RAM tiene su capacidad? Es la capacidad. Ahorita, este es el ejemplo del PIC 16F84. Ahorita vamos a ver nosotros el datasheet. El datasheet, en un segundo, el datasheet. ¿Qué es el datasheet? Es, en este caso, la hoja de características que te proporciona el fabricante. Vamos a utilizar nosotros el PIC 16F877A de la marca Microchip, que es este, ¿ya? Entonces hay que ver el datasheet, ¿no? El datasheet en algún lugar nos va a decir cuál es el tipo de memoria. Acá está. Memoria de programa, vamos a ver, memoria de programa, 14.3 kilobytes de memoria de programa. Aquí se va a alojar el programa como tal, el algoritmo. Y lo que esté aquí, en esta memoria de programa, no se va a perder cuando desenergice. Ahora, la memoria RAM para el PIC que vamos a utilizar es en este caso, 368 bytes. Suficiente, muy suficiente para nuestras aplicaciones. Es más que suficiente. ¿Ya? Entonces, ahorita vamos con las características de nuestro PIC que vamos a trabajar nosotros para hacer el control de nuestros actuadores motores. ¿Ya? Entonces, ahí resuelta tu duda. Sí, sí, ingeniero, gracias. ¿Listo? Ingeniero, una consulta. A ver. Perdón si es así. No, Mi continúa. consulta era, perdón, mi consulta era esto. Así comparando con el Arduino y con este del micro PIC, en caso del Arduino podemos poner programas o el algoritmo y todo eso. Muchas veces podemos ponerlo y automáticamente que se borra. Y ahora, en el caso de los micropics, ¿pasa lo mismo o es que tenemos que borrarlo o es que no se puede borrar una vez cargando el programa? Una vez que tú cargas el programa,
el programa permanece. El programa permanece invariable sin energización, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los Arduinos? Los Arduinos son buenos. Siempre, hoy por hoy, Arduino está pues casi en todos los lugares, cursos de Arduino, pero no hay mucho sobre microcontroladores PIC. ¿Por qué? Porque a veces es un poco más laborioso el tratar, en este caso, de codificar con estos microcontroladores. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que enfrascarnos en la infraestructura interna como tal. ¿Lo ven? Entonces, como tal, incluso desde configurar la frecuencia de oscilación para el sincronismo, configurar el master clear, que es la parte de reset, configurar hasta el más mínimo detalle, diría yo. ¿Qué pasa con Arduino? Arduino, de igual forma, se configura todas esas cosas en base a los shells, en base, en este caso, a los drivers, pero tiene una gran facilidad Arduino en el sentido, en este caso, de que es más accesible, es de una plataforma, es una plataforma abierta. ¿En qué sentido? Significa en este caso de que es open source, ¿no ven? Podemos nosotros descargar los drivers, podemos nosotros descargar las librerías sin ningún tipo de restricción. Y a veces las contrariedades de manejar plataformas open source es pues de que a veces no son tan optimizadas, no son tan confiables. Yo no estoy dando palo que Arduino, sino que estoy diciendo yo de que a veces que son las deficiencias que tiene. Pero ¿qué pasa con PIC? PIC, de alguna forma tú puedes resguardar tu código, cosa que no pasa en Arduino. En PIC hay una función con la cual tú puedes subir el programa al chip y a su vez realizar en este caso un proceso para guardar tu código, encriptar tu código. Por mucho que tenga un grabador PIC, no sé, la persona que quiera descifrar tu código no va a poder hacerlo. Entonces, esa es la gran diferencia. Ahora, ¿qué pasa con Arduino? Sí, hemos visto nosotros de que tiene algunas deficiencias, por ejemplo, cuando cargamos el algoritmo, puede que desaparezca por ciertos procesos, pero PIC hoy por hoy ha sido pues la plataforma más idónea para la industria. Yo les comento de que yo he trabajado en una empresa que es una empresa metalmecánica para la automatización de procesos de bandas transportadoras y galvanizado, donde se ha tomado en este caso como sistema ganador al microcontrolador PIC de la marca Microchip. ¿Y por qué no Arduino? Por estas facilidades, por estos tipos, en este caso, de deficiencias que tiene, pero no, puedo recalcar, Arduino sigue siendo una plataforma muy popular, ¿no? Pero no pasa esto con PIC, porque Ardumes dice que tiene una memoria, en este caso, de programa tipo Flash ROM, que te permite, en este caso, grabar y regrabar más de 10,000 veces. Y este programa que está grabado te puede durar por lo menos decenas de años. Entonces, es un sistema embebido, muy sofisticado y confiable. Bueno, jóvenes, continuamos entonces, aclarado esa parte. Esta parte podía saltarlo porque yo asumo que ustedes ya conocen más o menos de lo que son los microprocesadores y microcontroladores. Entonces, pero vamos a ir viendo parte por parte. Vamos a ir viendo un vistacito. El PIC 16837-7A se caracteriza ¿por qué? Por tener una arquitectura, en este caso tipo Harvard, ya deben conocer, y si no conocen hay que repasar, aquí vamos a repasar. Tiene un procesador, en este caso segmentado o Pipeline, se conoce también. Estos son estos procesadores, los de Intel y los de AMD. Su procesador en este caso es de tipo RISC, también deben conocer esa parte como buenos ingenieros de sistemas. El formato de las instrucciones es ortogonal, enseguida vamos a ver qué significa esta parte. La arquitectura está basada en un banco de registros, sí, eso lo hemos comprobado, ¿no ven? Que en la memoria, en este caso RAM, está dividida en un banco de registros. Dos bancos, un banco 0 y un banco 1. ¿Por qué se divide? ¿Por qué ha hecho Microchip esta división de la memoria RAM? Para que se pueda acceder a estos datos variantes de manera más rápida. Por eso ha hecho. Porque las instrucciones sean ejecutadas de manera muy violenta. Por eso se ha hecho en este caso este diseño. ¿Ya?
Ya, vamos con la primera. ¿Qué es un microprocesador y un microcontrolador? ¿Cuál es la diferencia? Ustedes como buenos ingenieros en sistema ya deben de conocer cuál es la diferencia, ¿no? Un microprocesador es un sistema abierto, ¿no? Donde tenemos nosotros la unidad de control o la CPU que tiene comunicación directa con diferentes módulos o periféricos a través de buses de direcciones, buses de datos y buses de control, ¿no? Un ordenador convencional es un microprocesador, es un sistema abierto donde yo puedo colocar tarjetas, ¿lo ve? Tarjetas secundarias, dependiendo de la característica de la tarjeta madre, ¿no? Si es que me puede aceptar. Pero es un sistema abierto. ¿Qué significa eso? De que de alguna forma, a través de estos buses, yo puedo tener acceso a, por ejemplo, a la memoria de programa, a la memoria de datos, a una interfase, puertos, un teclado, podría ser acá la pantalla, podría ser acá una cámara web, no sé. ¿Ve? A través de buses se comunica la CPU con todas estas unidades modulares. Eso es lo que es un microprocesador. ¿Qué pasa con un microcontrolador? No, solo los periféricos están en la parte de afuera. Acabamos de ver nosotros que la memoria de datos, la memoria de programa, la memoria EEPROM se encuentra integrada dentro del CPU. Es un sistema cerrado, ¿no? Es la diferencia. Entonces, es una característica que tienen en este caso los microcontroladores y los microprocesadores. ¿Ya? Vamos con sistemas digitales programables. ¿Ya? Cualquier sistema digital programable está basado en base a una arquitectura de tipo von Neumann y de tipo Harvard. Igual, que hayan visto esta parte, es un breve recordatorio. ¿Cuál es la diferencia? La arquitectura de von Neumann, a través de un único bus de datos, se comunica la memoria de programa y la memoria de datos, ¿no? A través de eso nomás está jalando la información, por así decirlo, de la memoria de datos y de la memoria de programa. ¿Cuál es la desventaja? El cuello de botella, ¿no ve? A veces con algoritmos bien pesados, necesita hacer varios accesos al mismo tiempo a la memoria de programa y a la memoria de datos. Un cuello de botella. Es la gran diferencia, pero también tiene varias ventajas. Ustedes ya deben de saberlo como buenos ingenieros del sistema. ¿Qué pasa con la arquitectura Harvard? Tiene en este caso dos buses para la comunicación. Uno para la memoria de programa, que es la memoria ROM, y otro que es para la memoria de datos. Lo hemos visto igual. A ver, vamos a ver dónde está esto. Acá está. ¿Lo ven? Tiene dos buses. La CPU se puede comunicar de manera independiente con la memoria, en este caso, de programa y con la memoria de datos, ¿no? No necesita un único bus para comunicarse con los dos. Entonces, es una característica de los microcontroladores PIC, ¿ya? Igual no tiene Arduino, pero no he visto yo la parte interior. Entonces, en base a eso, continuamos. Es la arquitectura Harvard. Y es lo que decía aquí. ¿Por qué se caracteriza? Porque es una arquitectura tipo Harvard. Y un procesador segmentado optical line. Vamos a ver qué significa eso. Un procesador segmentado optical line, ¿ya? Realiza simultáneamente la ejecución de una instrucción y la búsqueda de código de la siguiente. De esta manera se puede ejecutar una instrucción en un ciclo máquina. La figura siguiente describe el funcionamiento para un ejemplo concreto donde cada instrucción se ejecuta en el denominado ciclo máquina que está constituido por 4 ciclos de reloj. Ya, entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir de que si yo tengo un procesador segmentado o también llamado pipeline, ¿cómo se caracteriza este procesador, esta CPU? De que dice, va a poder realizar dos procesos en un ciclo máquina, ¿ya? Por ejemplo, primero va a ejecutar una instrucción, una línea de código, pero a su vez también va a buscar la siguiente línea de código. En el tercer ciclo máquina va a ejecutar la segunda que antes ha buscado y también va a buscar la tercera. Y así sucesivamente. Este es un procesador segmentado optical line, ¿ya? Entonces, el microcontrolador PIC16F87-7A que vamos a utilizar tiene este tipo de procesador. Vamos con lo que sería también procesadores tipo RISC, que son las CPUs tipo RISC, igual de AMD, si mal no recuerdo.
y también para las tarjetas de red de Cisco. Creo que están igual con procesadores tipo RISC. Las CPUs atendiendo el tipo de instrucciones que se utilizan, pueden clasificarse fundamentalmente en CISC, la RISC y también la CIS. ¿Ya? Ustedes ya deben conocer esta parte, es un recordatorio más o menos de lo que son microprocesadores. El PIC trabaja con la tecnología de procesador tipo RISC. Son procesadores con un repertorio de instrucciones reducidos. Las instrucciones son muy simples y suelen ejecutarse en un ciclo de máquina, en un ciclo máquina. Los procesadores RISC suelen tener una estructura pipeline, o sea que están bien enfrascadas con esto, ¿no? Si yo ya tengo un procesador segmentado o pipeline, también tengo que asumir de que el procesador es tipo RISC, ¿ya? Los procesadores tipo RISC suelen tener una estructura pipeline, lo que acabo de decir, y ejecutar casi todas las instrucciones en el mismo tiempo. Ya son más veloces, es lo que quiere decir, son más veloces, menos redundantes. Arquitectura ortogonal es otra de las características de este PIC, ¿no? La arquitectura en este caso es tipo ortogonal. ¿A qué se refiere? Se refiere en este caso a estos dos ejemplos. En un microprocesador con arquitectura ortogonal, una instrucción puede utilizar cualquier elemento de la arquitectura como fuente o destino. Esta es una diferencia muy significativa respecto a los otros microcontroladores. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, por ejemplo, aquí podemos ver parte de la unidad de CPU de un microcontrolador tradicional. El acumulador es más o menos como el registro de trabajo, que habíamos visto anteriormente, este registro de trabajo. Es el registro de trabajo. Acá está, este W, este acumulador para los antiguos microcontroladores. ¿Ya? El punto es, en este caso, que la salida, en este caso, del acumulador debe de ir, en este caso, a la memoria de datos y también a una entrada de la unidad lógica aritmética, lo cual va a traer retardos en el sentido, en este caso, de que va a esperar cuál es el estado actual de una variable específica. ¿Ya? Es una arquitectura ortogonal. Esa era la arquitectura para microcontroladores tradicionales. ¿Qué pasa con los microcontroladores PIC? La ALU, en este caso, va conectada a la memoria, o al registro de trabajo de la CPU, y también va a ir, en este caso, a la memoria de datos. ¿Qué significa? De que los procesos realizados van a ser mucho más accesibles, mucho más rápidos. A eso se refiere la arquitectura ortogonal. Entonces, hemos visto un breve resumen de lo que es el PIC 16F877A, la estructura interna, los registros, las memorias de datos, las memorias de programas, la gestión de puertos. Hemos visto también la diferencia entre la arquitectura, en este caso, de CPUs, arquitectura von Neumann, arquitectura Harvard. Harvard es la que tiene los micros PIC, ¿ya? Entonces también hemos visto el procesador segmentado pipeline que ejecuta en este caso casi 2 instrucciones en un ciclo máquina. Hemos visto también el procesador que utiliza el Arduino PIC, el microcontrolador PIC, que es un procesador tipo RISC en arquitectura ortogonal. Hasta ahí, ¿alguna consulta? A ver, ¿algún comentario, por favor, jóvenes? Ronald Catacora. Henry Zoli. Alex Burgoa. Cristian Álvaro va a responder. Cristian, Ingeniero, ¿alguna consulta, Cristian? nada en particular me ha quedado muy claro, solamente sería muy bueno ya estar en los laboratorios para verlo más práctico, ¿no? Exacto, es lo que se quiere. Ya estaban en gestiones para que se vuelvan clases presenciales. Entonces, en base a eso, hay que esperar nomás lo que digan las autoridades competentes, Cristian. A ver, vamos con Laura Limachi. Gracias, Cristian, por responder. Laura Limachi.
Ingeniero, todo claro, no tengo ninguna duda. Ok, gracias por responder, Laura. Ronald Condori, por favor. Sí, Inge, Consultas. todo claro. No, de momento no, Inge, ¿Listo? pero sí, Entonces, igual que mi compañero Cristian, quisiera que se haga en laboratorios. así es, vamos a volver tarde o temprano, queridos jóvenes. Continuamos. Gracias. El microcontrolador PIC que vamos a utilizar es el PIC 16787A. ¿Ya? Es este. Es este de la marca Microchip. Vamos a hacer grupos para que ya se compren este circuito integrado. Es un PIC de 40 pines. ¿Ya? La arquitectura es tipo Harvard. El procesador es tipo Pippen Line. Un procesador tipo RISC. Tiene aquí cuántos puertos, tiene 5 puertos que se comunican con el exterior. Acá, por ejemplo, va la fuente de alimentación. VDD va a 5 voltios y VSS va a 0 voltios. Aquí vamos la fuente de oscilación o reloj. ¿Ya? Y vamos a ver algunas características que nos dice el datasheet. Performance, el procesador tipo RISC, lo que hemos visto ahorita, el tipo RISC. Y operación, en este caso de velocidad, operating speed, puede trabajar hasta 20 megahercios con un clock de entrada, o sea, tenemos que comprarnos nosotros lo que sería, de un segundo, tenemos que comprarnos nosotros un cristal de cuarzo que vaya hasta un máximo de 20 megahercios, ¿ya? Y nos dice también el fabricante que me coloque esta configuración de 2 capacitores en paralelo, como se muestra en este diagrama, ¿ya? Y que vayan al pin en este caso 11 y 12, si mal no recuerdo, la de un segundo, donde está, aquí estamos, ¿no? Entonces, al pin, hemos dicho nosotros, al pin 13 y 14, ¿ya? Entonces, ¿qué más? Lo más importante, periféricos, en este caso, características de los periféricos, perdón. ¿Qué tiene este microcontrolador por interno? ¿Qué módulos tiene? Tiene en este caso módulos temporizadores, ¿ya? Temporizadores, o sea, puede trabajar como contador, puede trabajar en este caso como en este caso contador, como un reloj interno con un prescaler. Vamos a ver qué significa prescaler cada una de estas cosas. ¿Para qué nos sirve estos módulos cuando nosotros estemos programando? Para, en este caso, realizar el control de manera más eficiente de nuestro actuador motor. A través, en este caso, de estos temporizadores que tienen en la parte interior, yo voy a realizar un control más eficiente del giro del motor, de nuestro actuador, ¿ya? También, ¿qué tiene? Tecnología CMOS, ¿ya? O sea, que tecnología CMOS trabaja desde 2.0 voltios a 5.5 voltios. Creo que le quieran meter 10 voltios. Si le meten 10 voltios, se va a ir al otro mundo demasiado. Entonces, ¿qué más? Tenemos acá, por ejemplo, que tiene también un conversor analógico digital. ¿Para qué nos va a servir eso, jóvenes? Nosotros, después de esto, de lo que son actuadores, vamos a ver lo que es los sensores. El sistema sensorial de un robot es muy fundamental. Los sensores lo que hacen es captar variaciones analógicas del entorno que nos rodea. Por ejemplo, un sensor de temperatura va a captar, ¿qué cosa? La temperatura de manera analógica. En un momento me dará, digamos, no sé, 20,5 grados centígrados. Al momento, digamos, al otro momento 20,68. Es una tendencia analógica, ¿no? No son valores discretos, van variando continuamente. Pero el PIC es un dispositivo digital que trabaja, no trabaja, no puede interpretar esas variaciones de voltaje o de corriente que demanda el sensor, para lo cual lo que hay que hacer es utilizar este módulo, un conversor de analógico a digital. Tenemos que transformar estas señales analógicas que van variando conforme el tiempo pasa a señales digitales para que el PIC entienda, los interprete y realiza un proceso correspondiente. Es importante, vamos a trabajar igual con esto cuando ya estemos en sensores. Después tenemos características especiales del microcontrolador. Miren, ustedes pueden grabar y también pueden borrar hasta 100,000 veces al PIC, ¿ya? También ustedes pueden grabar 1,000,000 de veces
al PIC y también escribir en la memoria EPROM, ¿no? El dato, los datos que están en la memoria EPROM pueden tener una retención desde 40 años, ¿no? Entonces son características muy fundamentales. Y acá están las características en forma de resumen. Tenemos al PIC 16687A, que tiene una memoria de programa, program memory, de 14,3 kilobytes, ¿ya? Una memoria, en este caso, de datos RAM, de 368 kilobytes, una memoria EPROM de 256 bytes, entradas y salidas 33 pines para configurar como entrada como salida, y hemos visto por qué. Tenemos también 10 bits dedicados a la conversión de analógico a digital por cada canal. Vamos a ir viendo parte por parte. 2 módulos CCP, que es captura, que es comparador, y PWM, esto es para controlar a nuestro motor, esto es para controlar a nuestro sensor, ¿ya? Tenemos comunicación también con este microcontrolador, comunicación serial SPI, comunicación serial I4C, comunicación USAR, que tal vez lo podemos usar también en ciertas aplicaciones, por ejemplo, para comunicar o para, en este caso, hacer un control desde nuestro ordenador. Digamos que nos creamos nosotros una aplicación en Visual Studio C#. Realizamos nosotros la aplicación correspondiente a través del teclado, de subida, bajada, derecha, izquierda, abajo, y a través de esto podemos nosotros controlar al robot manipulador. Pero tenemos que usar un tipo de comunicación. Aquí entra estos tipos de comunicación seriales, el SPI, el USAR, en este caso I4C. Vamos igual ir viendo, ¿ya? Entonces es un dispositivo realmente muy robusto, muy esencial y muy interesante. Hasta ahí, en este caso, tenemos acá igual unas características, ¿ya? Tenemos acá las características de la memoria EPROM 256, la memoria flash, que sería en este caso la memoria de programa, donde va el algoritmo, es de 8 kilobytes, fíjense, 8 kilobytes. Tenemos acá también los puertos, y la frecuencia de trabajo, ¿no? Tenemos acá los pines, los 40 pines, las instrucciones. Esta es la parte, en este caso, del procesador. Pero lo más importante ya lo hemos visto, ¿no? Hemos visto la parte más importante. Entonces, en base a eso, ¿alguna consulta? ¿Alguna duda? Jóvenes. De momento creo que no. Ya. A ver, Alex Burgoa, o tú me respondí. Ninguna Inge, todo claro. Pero claro, vamos a ver con Ronald Catacora. No, ninguna, dice. Listo. Lamentablemente se fueron la mayoría de las señoritas. Solo me queda Noemí Valencia. ¿Qué dice Noemí Valencia? ¿Todo claro? Ah, sí, como les había comentado, algo sucede con su micrófono. Bueno, jóvenes, son las y 24. Les quiero presentar también el datasheet de este PIC microcontrolador de la marca Microchip. Lo tenía acá. Acá es el datasheet. ¿Pueden verlo? Confírmenme, por favor, jóvenes. ¿Pueden ver el datasheet, la hoja de características? Sí, se se ve. ve. Ya, esta es la hoja de características que la voy a subir a la plataforma. Es todas las características. Te va diciendo en este caso cómo son los módulos, cómo está organizada los pines, qué tipo de módulos tiene. Por ejemplo, aquí tenemos nosotros el PIC que vamos a usar, es el 16687A, que es este. También podemos encontrar en forma de pastilla el mismo PIC, ¿no? Dependiendo en ese caso de la aplicación, puede que nosotros queramos llevar a una placa, ¿no? A una placa de integración. Entonces usamos este PIC. Entonces, aquí tiene todas ya las características, cómo está organizada la memoria del programa, la memoria de datos, cómo se pueden configurar en este caso, por ejemplo, acá, fíjese, el tiempo de oscilación para el timer. Vamos a ir viendo parte por parte de
características modulares que tiene incrustada el microcontrolador PIC. ¿Ya? Si les voy a subir esto, no se preocupen. Acá, por ejemplo, ¿qué más tengo? Tengo acá ya he colocado esta configuración. Entonces, ustedes ya deben saber usar más o menos cómo es la subida, en este caso, de componentes en lo que vendría siendo, en este caso, la plataforma de diseño de ISIS de Proteus, ¿no? Entonces, aquí tenemos el PIC, tengo que ir aquí a buscar. Voy a colocar, un segundo, voy a colocar, ya deben ser esa parte PIC, 16F, 87 CPA. Entonces voy a ir buscando parte por parte, PIC por PIC, pues con el cual estoy trabajando. Entonces yo ya lo tengo acá, lo coloco ahí. Entonces el master clear es en la parte de reset, tiene que ir a 5 voltios o bien a una configuración de qué? A una configuración de resistencia y botón, y ¿dónde está esto? Power. Aquí vamos a colocar. Entonces esto va a 5 voltios para que no se me vaya a reset a cada instante el PIC. En el pin 13 y 14 tengo que colocar el cristal. Igual lo van a encontrar en esa parte. El cristal va de esta manera. Lo voy a cablear jalando simplemente el mouse en la parte izquierda. ¿Ya? Entonces, así dice que lo tengo que colocar el fabricante a través de dos, en este caso, capacitores. Los dos capacitores tienen que ir desde 5 picofarads hasta 33 picofarads. Entonces, 22 picofarads es lo más efectivo. Coloco yo acá, en este caso, ground, que es GND, tierra, y lo voy a cablear acá también. Entonces, en base a eso, vamos a ir viendo nosotros parte por parte cómo ganar cómo ganar, en este caso, experiencia en diseñar ya en este entorno de programación. ¿Ya? Entonces, en base a eso, he querido yo detenerme en esta parte para no entrar de lleno a nuestro laboratorio 1, que es el control de un motor a través de esos dos pulsadores. Un pulsador en este caso, de inicio y de paro, un pulsador que va a ser para el giro a la izquierda o a la derecha. Vamos a ir viendo parte por parte. Entonces, en base a eso, ¿qué más tengo que mostrarles? Nada más. Nada más, nada más, sí, nada más. Ya, lo que quiero ahora es lo siguiente. Quiero que me formen grupos, por favor, grupos de 3 personas para que ya vayamos nosotros realizando estos laboratorios de manera simulada y también de manera física. ¿Ya? Es importante porque es una asignatura donde entra mucho la parte práctica. Entonces, el primer informe de laboratorio que vamos a hacer es el control de un motor DC a través del microcontrolador PIC16F87CPA. Entonces, necesito que me formen grupos de 3 personas. Ahora, ¿quieren que yo los forme o quieren ustedes formarse entre sus compañeros jóvenes? Por mí usted y Ya, entonces, Cristian dice de que por él está perfecto que yo los forme. A ver, ¿qué me dice Henry Jolie? Bueno, por mi parte no habría problemas, pero no sé, muy complicado. Así de sorpresa ya lo dijo. Ingeniero, de mi parte, yo sugeriría que usted más nos forme. Ya, entonces yo voy a formar los grupos y ya voy a subir a la plataforma. También voy a subir ya los componentes que deben de comprarse jóvenes, ¿ya? Entonces estaríamos nosotros hablando de un PIC microcontrolador de la marca Microchip, el 16F87CPA, algunos condensadores, después necesitamos algunos botones, tal vez ya los tengan, ¿no? Pero yo voy a hacer una lista de la parte más importante que necesitamos. Entonces, en las próximas horas yo voy a subir y voy a mandar yo un mensaje también al grupo diciendo en este caso que esto es la formación de los grupos. ¿Ya? Entonces, ya es momento poco a poco de que nos interioricemos en desarrollar ya nuestros algoritmos para el control de lo que serían nuestros accionadores y para la gestión de nuestros sensores también, de nuestros robots manipuladores. ¿Ya? Entonces, jóvenes, no hay nada más que decir, no hay tarea por esta semana. Voy a tratar de preparar lo siguiente, donde vamos a interiorizarnos en cómo se trabaja
en el simulador para el microcontrolador que vendría siendo el Pixel Compiler, el CCSC. Listo, jóvenes, nada más que decir, díganles a sus compañeros que no se salgan de la reunión porque debo de pasar un informe. No me voy a cansar de repetir esa parte, jóvenes. No se descuiden, ya estamos en la recta final de este año, ¿no? Entonces, traten de sacar buenas notas, jóvenes. Bueno, jóvenes, nos vemos el día lunes. Tengan buenas noches. Hasta el día lunes, jóvenes. Hasta luego, Inge. Luego, Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.